Hola, me llamo Álvaro, vivo en Picassent, cerca de Valencia, y intento ser lo más autosuficiente que puedo para evitar producir y consumir dentro de este sistema. Do you want to say anything more about what you do, the projects, etc.? That would be nice. ¿Traduces o empiezo ya? Sí, ¿qué es lo que haces en el movimiento? Las razones por las que estás. Bueno, entré en el movimiento Seis porque me parece el movimiento social que tiene los planteamientos más adecuados para solucionar los problemas del planeta, y estoy implicado en varios proyectos dentro del movimiento Zeitgeist, proyectos de desarrollo de algunas tecnologías de energías renovables, y bueno, también ayudando en lo que puedo a algunos compañeros pues con conocimientos técnicos de informática, de software libre, y también pues algunas cosas relacionadas con agricultura ecológica, reciclaje de residuos orgánicos, y bueno, pues empecé como activista hace aproximadamente 6 meses, y estoy muy contento y muy ilusionado del trabajo que se está haciendo. ¿Y por qué el movimiento te gusta y por qué te gusta la económica basada en resursos? Economía basada en recursos. La economía basada en recursos me parece la única forma viable de sobrevivir en un planeta con recursos finitos. Está, creo que, sobradamente claro que no podemos seguir devastando el planeta al ritmo al que lo estamos haciendo. Debemos adecuarnos a los ritmos de producción de la naturaleza, pero eso no significa que tengamos que renunciar a la comodidad. La tecnología actualmente nos permitiría vivir en un mundo en el que pudiéramos tener abundancia de todo lo que necesitamos sin necesidad de privarnos de prácticamente nada, y prácticamente sin trabajar. Y de eso se trata la economía basada en recursos, en aplicar la tecnología para vivir en consonancia con la capacidad de carga con el planeta, pero aplicando la tecnología para hacer nuestra vida más fácil. ¿Puedes decir algo sobre el movimiento en España? ¿Sobre el movimiento en historia España? o el futuro, algo así. Sobre el movimiento en España. ¿Sobre el movimiento Zeitgeist en España? Sí. ¿O sobre...? What was, what will be, what is. Uh-huh. Historia, el futuro y... Sorry, Fera. I'm not very old in the movement. Okay. I only last for 6 months. So, I'm not okay, not one of the older like him. All right. So generally I think we can skip it. So more important question is if you could say something more about the situación económica, social y políticas de España. O si quieres hablar sobre lo que es el Saltar España, o lo que ves que hacia dónde puede ir, cómo puede evolucionar, no sé. Bueno, la situación local, sí. Básicamente. Sí, el movimiento Zeitgeist en España lo veo igual que en el resto del mundo, prácticamente.
La situación en España no es mejor que en la mayoría de países que ya están empezando a notar los síntomas de un sistema que se tambalea y que no es sostenible por más tiempo. Hay muchos problemas derivados de la insostenibilidad de este sistema. El desempleo tecnológico está afectando muchísimo a la gente, hay 5 millones de parados. Y la situación social cada vez se vuelve más tensa y bueno, están surgiendo pequeños intentos de respuesta, pero la mayoría de la gente está muy perdida y no tiene respuestas a las preguntas que se plantea. Y nosotros ofrecemos una respuesta, ofrecemos una alternativa a este sistema y nuestra labor es intentar llegar al mayor número de gente para que entienda que esa propuesta nuestra no solo es viable, sino que sería muy beneficiosa para todo el mundo. Muy bien. How do you see the transition from what we have now to the resource-based economy to the better world? Pregunta favorita. La transición es una de las preguntas más controvertidas dentro del movimiento X, ¿no? ¿Cómo se desarrollaría la transición del sistema actual a una economía basada en recursos? Hay mucha gente que no lo tiene claro. Yo tengo más o menos, me imagino cómo puede ser esa transición y pienso que será un proceso gradual de adopción de tecnologías que hagan posible para la gente acceder a recursos de forma gratuita. Es decir, desarrollar tecnologías y difundirlas de forma completamente abierta, tecnologías de código abierto, para que la gente sea capaz de proveerse ella misma de los recursos necesarios para vivir. Y en muchos casos proveerse sin trabajar o sin trabajar demasiado, sin trabajar todo lo que actualmente se trabaja, para conseguir el dinero, para comprar cosas, para poder vivir, ¿no? Con comodidad. Tenemos muchísima tecnología que no aplicamos y que la mayoría de la gente desconoce. Si simplemente fuéramos capaces de aplicar la tecnología que ya tenemos, podríamos actualmente ya vivir sin ningún problema, todo el mundo prácticamente sin trabajar. Y bueno, yo veo ese proceso de transición como una forma de ir lentamente adoptando esas tecnologías en principio a nivel individual, dando ejemplo de que esas tecnologías son aplicables, y a medida que vaya creciendo la cantidad de activistas y de gente interesada por los principios y las propuestas del movimiento Zeitgeist, pues la aplicación y la implantación de esas tecnologías iría aumentando y sería un proceso que se retroalimentaría. Cuantas más personas estuvieran funcionando fuera del sistema gracias a la implantación de tecnologías que les permitieran acceder de forma gratuita a los recursos, más personas estarían viendo los efectos de eso y que realmente funciona, y por lo tanto más personas se verían atraídas cada vez a funcionar fuera del sistema monetario y dentro de una economía basada en recursos. Y gradualmente el sistema se iría vaciando tanto de fuerza de trabajo como de fuerza de consumo y finalmente desaparecería de forma totalmente pacífica y gradual. Corten. No, yeah. Creo que there was some There is not much light now.
these cameras are pretty good with this. We can still make it. ¿Te gusta Okay. cómo cuesta? Yes. This was the last one? The pre-last one. Ah, the last It's not enough yet. I think I talked too much. No, it's one. good. Which one, the other one? The last one is the message to the people of the world. What? El mensaje por el Message. pueblo del mundo. Yes, persona what do del you want to tell the people, you know? Something that, some advice maybe, what should they do to change their lives, you know, something. You know, if maybe it could be something about the food that we should grow or something. I don't know. It's, Whatever, you know, it can be one sentence. Something that you think is important. It could be your favorite quote. It could be something that you recently discovered that is important in your life and you want to share. Something close to your heart that you want to share with the others. and to this camera. Yes. If you want to build another world, ¿en español o en En inglés? español. Vale. Sorry. Just a little bit to this. No, that. Great. Here? A little to the. Well, yes, this is perfect. Sorry. Si queremos construir otro mundo, tendremos que hacerlo nosotros. Seth, ¿qué pasa? Viene. You can even do it with, dog on your Yes, arm. you can take the dog on your If hand. this- And the second one La too, máquina de right? movimiento perpetuo. Ah, you must see, I built a fantastic machine. All right. Si queremos construir un mundo como... No es eso. Okay, Corta. we can Corta. repeat it and repeat and repeat. Vale, ya sé. A ver, empiezo otra vez. Vale. Para construir el mundo que queremos, tendremos que hacerlo nosotros mismos. Y tendremos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a construir cosas.